Ya. Mm, Ahí ya ven la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces, estábamos con una conducción, sistema presurizado. Dijimos vámonos con un polietileno de alta densidad, coeficiente de Hassen de 150. Tenemos una carga estática y cinética, es decir, la energía total del sistema que debemos de disipar son 25 metros. En este caso, estos 25 metros me los está dando todo el desnivel favorable, en este caso desde la planta de tratamiento hasta el tanque de distribución. Y propusimos dos opciones. La primera opción fue irnos con un solo diámetro durante los 5.000 metros o 5 kilómetros que tenemos de trazado, y ese diámetro pues lo ajustamos al diámetro teórico que nos dio de 10.3. Decidimos poner ese diámetro de 10 pulgadas y lo que terminó resultando es que la pérdida que genera ese diámetro es mayor, la energía total que me va a generar por pérdida ese diámetro es mayor que la disponible. Y eso pues ya sabemos que en sistemas hidráulicos nunca puede pasar. ¿Listo? Si el agua no encuentra energía para moverse, sencillamente pues no se va a transportar. Entonces procedimos, una opción 2, y es el siguiente diámetro comercial, en este caso 12 pulgadas, y con el de 12 pulgadas, bueno, otra cosa también que ayer nos faltó comprobar era la velocidad. Acuérdense que la velocidad y controlar la cinética del sistema es fundamental, sobre todo, ¿sí?, en aquellos puntos, o sobre todo en estos sistemas, más bien, porque todo es presurizado, no son solo algunos puntos, en donde tenemos que manejar ya deltas de presiones importantes y, pues, por supuesto, si esa delta de presión encuentra una velocidad alta, pues con mayor rapidez se va a desplazar, en el caso de que se me presentara un transitorio hidráulico como el que les mencionaba el día de ayer. Entonces, otra de las cosas que nos hacen descartar el diámetro de 10 pulgadas probablemente sea la velocidad. ¿Me calculan, por favor, la velocidad para el diámetro de 10 pulgadas? ¿Me dicen cuánto les da? Yo seguramente, ya estoy diciendo que se descarta porque si ya con A mí, 12 ya me está dando alta, con 10 probablemente me va a superar ese umbral de 5 metros segundos que decimos que es como lo máximo que yo puedo allí trabajar. A mí me dio 6.77. Entonces, miren que con una velocidad tan alta, la voy a calcular aquí a un ladito, automáticamente hace que ese diámetro pues no sea una opción favorable para el sistema, porque vamos a transportar, aquí este sería 254 y este el caudal. Entonces miren que 678 supera los 5 metros sobre segundos, que es una velocidad ya importante. De hecho, yo les digo a ustedes, yo velocidades máximas, más de 3 metros, ya empiezo como a preocuparme, ¿sí?, por control de energía cinética. Por eso fue que en la segunda opción, que decidimos irnos con el diámetro de 12, que aunque la velocidad está por debajo de 5 metros, ¿sí?, aquí sí o sí es muy importante, como tengo una cinética que está elevada, ¿sí?, entonces por eso dijimos vamos a regular el sistema a través de válvulas, ¿sí?, de tal manera que yo pueda ir controlando el caudal. Siempre les he dicho, si esas yo las puedo instalar, si esas válvulas están abiertas, pues sencillamente ellas no van a hacer nada, van a quedar, no van a generar pérdidas, pero por eso son accesorios, para poder tener esa posibilidad de maniobrarlos en caso de que se requiera. ¿Listo? Vámonos con la opción 3 y es, entonces esa opción 2 nos fue bien poniendo toda la tubería de 12 pulgadas, los 5 kilómetros, poniendo, ahí hicimos una evaluación de cuántas ventosas y válvulas reguladoras podríamos combinar. Al final resultaron tres ventosas y dos válvulas reguladoras, ¿sí? Vámonos con la opción 3 y es, vamos a combinar diámetros. ¿Listo? Vamos a combinar diámetros comerciales
Y aquí empezamos, Ingeniera, señora. es que creo que esa velocidad de 4,71 está mal calculada. Vamos a ver. No veo el error. Es que es pi cuartos del diámetro al cuadrado y ahí hay un 2 por Ok, 9,81. tienes razón. Me confundí con la. Tienes razón, esta es la cinética. Ahora sí. Ahora sí. Punto 96. Sí, ingeniera. Ok, gracias. Estaba ya yo calculando en la cinética y por ahora necesitamos es solamente la velocidad. 254. Entonces miren, el de 10. Listo, ahora sí. 1,38 y 0,96. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Gracias por la que se dio cuenta del grave error que estaba cometiendo yo ahí calculando cinéticas antes de calcular velocidades. Listo. Entonces, de todas maneras, aunque ya la velocidad mejoró, ¿sí? Pues sabemos que ese diámetro de, de 10 pulgadas, pues solito no lo podemos dejar. Entonces vamos a combinar diámetros, ¿sí? ¿En qué consiste combinar diámetros? Entonces, en este caso, entraría dentro del paquete de diámetros comerciales que podrían combinarse el de 10 pulgadas. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner el de 10 con su respectiva velocidad. ¿Mm? Vamos a poner el de 12. Miremos a ver si 14 ya el rango de velocidad es muy alto. Aquí voy a poner la velocidad de 10 pulgadas, que nos da 1,38. Y pongamos el diámetro de 12. ¿Mm? Porque se me pasó como por... Ok, sí. Y en este caso la velocidad, 0,96. Pongamos un siguiente diámetro comercial, que podría ser el de 14 pulgadas. Calculamos también la velocidad para este. Este es el caudal y el diámetro. 0,7 les da para 14 pulgadas. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, ¿en qué consiste combinar diámetros? Vamos a aprovechar los beneficios que nos da cada uno de los diámetros y su disipación correspondiente. Entonces, si yo parto de una ecuación de esta manera, yo digo, la energía total
que dijimos que es igual, por acá la teníamos, a la pérdida, en este caso sería la pérdida de carga total por la longitud total de toda la tubería, va a ser igual. Entonces ahora como las voy a combinar, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, combinar dos diámetros. Entonces yo digo, va a ser la pérdida de carga del diámetro 1 por la longitud que le correspondería a ese diámetro 1. Más, ya voy a hacerlo más grande, la pérdida de carga del diámetro 2 por la longitud de ese diámetro 2. ¿Listo? Sabemos que H total son 25 metros. Sabemos que la longitud total es 5 kilómetros. Ya tenemos la pérdida de carga que me generaría cada uno de los diámetros, porque lo calculamos a partir de la ecuación de Hasse-Williams. Y ahora el ejercicio es encontrar qué longitud debo de poner para que me disipen en total esos 25 metros. Esas longitudes, en este caso, nosotros vamos a llamar, cuando hacemos esto, a lo que digamos que se conoce como la conducción forzada. ¿Por qué es la conducción forzada? Porque vamos a obligar, ¿sí?, a que combinando esos diámetros, vamos a obligar a que, por supuesto, el sistema pueda trabajar de manera que en total, entre los dos, se disipen el total de la energía, ¿sí? Entonces, el ejercicio aquí sería, ya sabemos, vamos a poner las pérdidas de carga de la de 10 pulgadas, lo tenemos por acá. La de 10 pulgadas, nosotros es esta, el 0.2%. La pérdida de carga de la de 12 pulgadas nos dio de 12. Esta creo que es la de 2%, aquí está 10, pero este es 12. Y la de 10 es 0.5. No, la de 10 es 0.6%. Mire que aquí es muy fácil. Miren que la energía total o la J total nos había dado 0.5%, que fue la que calculamos teniendo en cuenta la energía total y la longitud. Y mire que la pendiente que me está dando el diámetro de 10 pulgadas incluso supera la del terreno, ¿sí? La que me está dando la topografía. Entonces, eso es una de las razones por las cuales decimos probablemente este diámetro no es una buena opción. De todas maneras, vamos a ponerlo. Y calculemos el de 14 para tomar la mejor decisión acá. Entonces, sería una ecuación, tendría que copiarla. Entonces, este es el caudal. Este es el coeficiente porque estoy con de Hasse-Williams, y este es el diámetro. ¿Cuánto les da ese diámetro? Esa pérdida del de 14 pulgadas. 0.1. Ingeniera, pero forzando la tubería no, por ejemplo, no tendríamos en cuenta las ventosas y todo eso y Claro, nuestras ajá. ventosas son necesarias. Sí, pero entonces lo que les decía yo ahorita, si yo no, yo las puedo instalar, ¿sí? Pero las podemos instalar como elementos de protección. Si no los activo, ellas no van a ser pérdidas, ¿sí? En cambio, las tengo que instalar, pero que se activen cuando son necesarias.
¿Cuándo van a ser necesarias? Cuando se me genere esa sobrepresión, cuando se presenten oscilaciones fuertes de caudal debido a un movimiento, por ejemplo, un sismo, ¿sí? Entonces, cuando realmente se requiera que la energía va a variar, no van a ser los 25 metros, entonces que se activen. ¿Sí me hago entender? En este caso, esta también es forzada porque las ventosas y las reguladoras, el número de ventosas y número de reguladoras están en función de la energía. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que siempre ellas tienen que estar operando. ¿Listo? Por ejemplo, esta válvula reguladora va a tener que estar abierta. ¿Al qué? A la constante de pérdida que le pusimos. ¿Listo? Las válvulas, la pérdida de las válvulas, ellas van a operar y la pérdida va a estar en función del grado de apertura de la válvula. Entonces, si yo a esta válvula le puse una pérdida o un coeficiente de pérdida de 5, entonces tengo que ir al catálogo del fabricante y mirar qué porcentaje de apertura tengo que mantener la válvula para que se me genere esta pérdida. ¿Por qué? Porque la necesito para que el sistema funcione. ¿Mm? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Disipar toda la energía, combinar diámetros comerciales. Voy a quitar eso porque todavía no sabemos cuáles vamos a combinar. Disipar toda la energía con la fricción, ¿sí? E igual voy a instalar los elementos, pero los dejo abiertos, o sea, no los contemplo operados, sino que realmente cuando se requiera, que es la función de un accesorio, ¿sí? Cuando se necesita, entonces él se activa. ¿Sí me hago entender? Ah, Pero, sí, sí, pero señora. Es no que pues, condiciono. Ingeniero, No, está bien una el pregunta. análisis. Ujú. Yo tengo una pregunta. Cuando, digamos, para esta alternativa, que es combinar los diámetros dentro de las pérdidas, digamos, de accesorios, y eso también se incluirían las reducciones y las ampliaciones de diámetro. Claro, claro, claro. En caso de que, obviamente. Ujú. Por eso también ahí es importante, ya van a ver al final. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner diámetros, pero los vamos a ajustar de tal manera que me quede ahí una pérdida adicional para yo poder condicionar. Hagámoslo y se van a dar cuenta cómo se puede arreglar esto. Entonces, listo, ¿sí? Entonces yo digo, tengo esta pérdida de carga, ta, ta, ta. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a, aquí digamos que el objetivo es determinar la longitud más conveniente para cada diámetro. Entonces, ¿será que de los 5 kilómetros, los 3 primeros los pongo de 10 y los últimos 2 kilómetros tubería de 12 o al revés? ¿O cómo funcionaría esto? ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, de aquí vamos a despejar de aquí. A ver si usando Excel como tablero. Le vamos a poner, yo voy a poner que L1 queda en función. Entonces yo sé que la longitud total, por ejemplo, es igual a L1 más L2, ¿cierto? Entonces de aquí vamos a dejar, por ejemplo, todo en función de L2. Entonces yo digo L1 va a ser igual a la longitud total, que la conozco, sería menos, ¿no?, L2. Y reemplazamos esto en la ecuación de la energía total. Entonces esto nos quedaría. La energía total va a ser igual a J1 por L1, pero L1 es la longitud total menos L2, ¿cierto? Y de ahí a quién despejo, ¿quién despejo de acá? ¿Quién desconozco?
El L2. ¿Mm? Entonces despejamos de acá L2. Voy a sacar factor común acá L2. Punto más tablero. Entonces saco factor común L2. Pues me queda J1 más J2. Ujú. Sí, ¿no? Y al final, L2 sería igual a, paso este lado acá, entonces va a ser J1 por LT menos HT sobre J1 menos J2. Es lo mismo, solo estoy invirtiendo los signos. Tiene que ser menos. Sí, porque pasé el otro para el otro lado y este para restar, entonces este cambia. A ver, J1 y LT, está. Entonces llegué, pasé este positivo, dejé este acá, pasé este negativo. Listo. Bueno, estoy haciéndolo aquí a mano para no confundirnos. No, es que este es menos, vale. J1 menos J2. Listo. Entonces, si J1, vamos a ver, entonces combinando, diámetro de 8, de 10, perdón, y 12 pulgadas. Entonces, vamos a ver, L2, siempre L1 va a ser, vamos a poner siempre el diámetro 1 como el más chiquito, el de 10 pulgadas, pero cuando lo instalemos debe ser al revés. Bueno, hagámoslo y les explico eso. Entonces, esto me quedaría J1 por la longitud total, que son mis 5.000 metros, menos la energía total, que son los 25 metros. Y todo esto dividido J1 menos J2. ¿Cuánto nos da esa longitud 2? Mil ochenta y cuatro punto cuarenta y cinco. Dios, a ver qué pasó acá. Me falta un paréntesis. Esto sería en metros, ¿no? Entonces, si este es L2, este sería la longitud del diámetro de 12 pulgadas.
Porque en la fórmula pusimos como J1 al de 10. Entonces, ¿cuánto nos daría el de L1, que sería el de 10 pulgadas? Entonces sería la longitud total, que son 5.000 metros, menos L2. ¿Les da este? La fórmula de L2, por favor. Ya te lo pongo. C26 es la longitud total, que son los 5.000 metros. Y este es L1. Y L2 es este. ¿Quién es C25, ingeniero? C25 es la energía total. Esta, los 25 metros. Es J1, que es el de 10, la pérdida, por la longitud total, que son los 5.000 metros, menos la energía total, que son los 25 metros, sobre la diferencia entre las pendientes. Listo, ingeniera, gracias. Ujú. ¿A todos nos da así? Señora ingeniera. Listo. Entonces, importante, ojo a esto. En este caso, estas serían las longitudes teóricas. ¿Sí? Esto es, como les decía, ¿para qué? Teóricas para una conducción forzada. ¿Por qué forzada? Porque estamos obligando, y la combinación de diámetros, estamos obligando al sistema a que funcione para esos 25 metros. ¿Sí? Sin embargo, ustedes ahora sí ven una observación muy importante. Y ustedes dicen, bueno, si voy a cambiar de diámetros, ¿listo? Si tengo sinuosidad en la tubería, porque aquí se ve claramente que hay quiebres, ¿listo? Todos estos cambios de dirección, ese cambio de diámetros, me van a generar unas pérdidas. Y esas no puedo ser como que voy a maniobrarlas y yo decido si hay o no hay. En este caso van a presentarse porque son parte de la configuración del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Como estos son diámetros, como esto es longitudes teóricas, nos va a dar una aproximación de la pérdida que me va a generar cada una de estas tuberías. Entonces, una alternativa podría ser la siguiente. No voy a poner 3.915,62, ¿sí? Del diámetro de 10 pulgadas, porque obviamente, pues si yo pongo esto en un plano, ¿sí? Pues cuando vayan a instalarla, corro el riesgo que en lugar de 3.915 me pongan 4.000. ¿Listo? Acuérdense siempre de dar medidas constructivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este es el que más disipa, el de 10 pulgadas, vamos a ajustar estas longitudes de tal manera que me quede energía para esas otras que son obligatorios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la longitud 1, que es, pongámosla en el orden en el que está. Si por ejemplo yo dejémoslo así, de la longitud 2, pongo un poco más, por ejemplo, en lugar de 1.084 voy a poner 1.200. ¿Listo? Por ejemplo. La longitud 1, entonces serían 5.000 menos 1.200. O sea, 3.800, por ejemplo. Si yo combino estos diámetros con estas longitudes, ¿cuánta pérdida me generaría? La pérdida por diámetros
sería 1200 por J2, que es la de 12, más 3800 por J1, que es el de 10. ¿Cuánto nos da esta pérdida? Eh, 24,61. Listo. Y así me queda un poquito de energía disponible para esos cambios de dirección. Yo digo, uy, ingeniera, 24, 25, 24,61 todavía es muy ajustado. De pronto, en el cambio de diámetro y en eso me da, entonces vuelvo y ajusto. Por ejemplo, ¿qué tal 1500 acá? Y 3500. Entonces me da 23,6 y así tengo disponible para los accesorios obligatorios, como les digo, que son el cambio de diámetro y posibles cambios de dirección del flujo. Entonces me quedaría los 25 metros menos, este sería 1,40, ahí habría que mirar. Importante, señora. Qué pena. ¿Será que ahorita podemos revisar, devolvernos a la opción 2? Es que mira que te cambiaron, pues cuando cambiamos la velocidad, cambió el número de ventosas y de reguladoras. Ya las corroboramos. Gracias. De hecho, se me habían parecido que nos habían quedado poquitas, pero bueno, ya las miramos, ya revisamos esa opción. Entonces, importante, aquí, siempre cuando ustedes estén combinando diámetros, una de las cosas es, siempre deberá ir primero el diámetro mayor. ¿Por qué? O sea, este sistema nos quedaría 1500 de tubería de 12 y 3500 de tubería de 10. ¿Por qué primero tengo que instalar el de mayor diámetro? ¿Por qué creen? Para que la tubería siempre vaya llena. Ok, eso es una buena opción, pero digamos que ya en las dos, de cierta manera la tubería va llena, porque en teoría va presurizada. ¿Por Por qué más? tema de presiones, Ujú. ¿Qué pasa con las presiones? pues si pasa de un diámetro inferior a un diámetro Mayor. mayor, pues va a generar mayor velocidad. Puede generar Acuérdense mayor que la velocidad. velocidad a menor diámetro, mayor velocidad. Amén. Sí. Entonces, Principalmente la razón es por la pérdida. ¿Por qué? Porque la pérdida que genera la reducción de diámetros es mucho más chiquita que la de la expansión de diámetros. Esa es una razón. ¿Listo? Entonces, siempre deberá ir primero el diámetro mayor para minimizar la pérdida de carga, pues es menor en la reducción de diámetro. Y otra, ustedes la decían ahora, es preferible empezar con una tubería no tan presurizada, ¿sí? Porque la de 12 pulgadas va a ir menos presurizada que la de 10. Entonces, empezar con una tubería menos presurizada que arrancar con una de presión totalmente presurizada, despresurizarla cuando pase a 12 y ahí es donde se me pueden generar cambios bruscos en ese comportamiento de presión. ¿Listo? Entonces, miren que tenían bien la idea clara. Pero principal es eso. Reducir diámetro
genera menos pérdida que expandir diámetro. Y empezar es preferible. Empezar con menos presión, de menor a mayor presión, de tal manera que si se me llega a presurizar y se me devuelve esa onda de sobrepresión, el de 12 va a amortiguarla porque no está tan presurizada como el de 10. ¿Listo? Entonces, importante allí esas dos cosas. Entonces nos quedaron 1500 de tubería de 12, 3500 de tubería de 10 y nos quedó aquí habría que mirar cuánto nos genera la pérdida y demás, pero pues con seguridad. Y si aún así yo evalúo la pérdida en el cambio de diámetro y en los posibles cambios de dirección y es un poco más de 1,40, ¿qué hago? Si las pérdidas obligatorias me dan un poco más de esto, ¿qué debo hacer? Cambiar longitudes. ¿Cuál aumento, cuál disminuyo? Aumento la de menor pérdida, le aumento a esta y le disminuyo a la que me está generando más pérdidas. ¿Se entiende esta opción? Sí, señora. Evaluemos la 2, que sí nos cambiaron. Entonces, $563 ventosas nos dan ahora. ¿Sí? Sí, ingeniera, a mí me dan esas. Una barbaridad. Entonces, ajustemos esto. Sí, perdón, Vamos a poner 10 ventosas, por ejemplo. Claro, lo que disipa es muy poquito. Yo sí había visto que esto estaba como, pero dije, bueno, si eso dio. Pero menos mal vimos. Y reguladoras, vamos a poner, entonces nos quedan 13. Por ejemplo, vamos a poner unas válvulas más potentes, pongámoslas de 10, por ejemplo. Con 10 nos da esta pérdida y necesitaríamos 28 de estas. Entonces ahora de estas son 10. Y de estas, ¿cuántas fueron? 27 reguladoras. Más 28. 27. Esto nos cambió a 10 ventosas, 27 reguladoras. Ingeniera, ¿me puedes dejar ver la celda C62? Acá lo que hicimos fue, esto es lo que me disipa el diámetro de 12. Tomamos los 25 metros, que era la energía total, y le quitamos este diámetro, esta pérdida, ¿cierto? Calculamos en este caso la pérdida que me generaría cada ventosa con esta velocidad y esta constante de pérdida. Y si llenáramos todo con ventosas, necesitaríamos 563, lo cual pues no las necesitamos. Decidimos instalar solo 10 ventosas, entonces la pérdida por 10, y nos quedaría disponible aún así, del total de las pérdidas por accesorio, el resto, lo que me está disipando las ventosas, me quedarían disponibles 13 metros todavía. ¿Sí? Tomamos válvulas reguladoras con constante de pérdida de 10, unas más potentes, y eso nos dio una pérdida de 0,469 por cada válvula para esta velocidad de 12 pulgadas, que es donde las vamos a instalar.
Ahora sí, esta sí es con la cinética, ¿no? La pérdida. Por lo tanto, si tenemos 13 metros y cada válvula reguladora de 10, constante de pérdida de 10, disipa 0,5, pues necesitaríamos alrededor de 28 válvulas. ¿Mm? Listo, gracias, ingeniera. Y así nos quedaría Ingeniera, ¿me esto. dejas ver la HT disipada? Qué pena. ¿Cuál? ¿Esta? 24.7, el de abajo. Ujú, El de HT disipada. esta. Que es la pérdida por fricción más las 10 ventosas más las 27 reguladoras. Pero entonces en este momento ya es más viable la tercera opción de cambiar los diámetros, ¿cierto? Claro, ya vamos a mirar. Ujú, ahora sí tenemos 3 opciones y ahora sí nos vamos a decidir qué hacemos. Gracias, ingeniera. Un gusto. La opción 1 por hidráulica nos la descartó, ¿sí? La misma hidráulica. Nos quedaba la opción 2 y la opción 3. En la opción 2, pues tenemos que llenar esa vaina de accesorios para poder terminar de disipar todo el diámetro. Mientras que la opción 3, pues combinando diámetros, ¿sí? Teniendo en cuenta que de pronto el diámetro más costoso, que es el de 12 pulgadas, pues lo estoy poniendo a una longitud más pequeña, ¿listo? Entonces eso también, seguramente al hacer una evaluación económica de estas dos alternativas, entonces pueda que la opción que gane sea la opción número 3. Sin embargo, mi recomendación siempre es, ustedes plantéense varias opciones, varias alternativas de diseño que funcionen hidráulicamente. Primero, que me funcionen hidráulicamente porque esa es nuestra función aquí. ¿Listo? Nosotros somos los que sabemos de hidráulica. Y apenas tengamos las opciones que sabemos que hidráulicamente el sistema va a responder bien, entonces ahora sí nos pasamos a la evaluación económica. ¿Listo? Y entonces vamos y cotizamos diámetros, le decimos, oiga, ¿cuánto me cuesta 1500 metros de tubería de 12? ¿Cuánto me cuesta 3500 de tubería de 10? Aquí hay que hacer conexiones, ¿sí? ¿Cuánto me cuestan las bridas, los anclajes, la otra también, igual la de 12 hay que anclarla. O sea que en ese caso para las dos propuestas irían a la par. Y al final, pues seguramente, como ustedes dicen, la opción 3 sería la que termine siendo la más ganadora, ¿sí? Pero aquí igual también tenemos que instalar accesorios. Seguramente ya no vamos a poner 27 reguladoras, sino que podemos poner, por ejemplo, en cada quiebre. Entonces ya sabemos que acaban unas ventositas, entonces por ahí 5 Ingeniera, ventosas. son 28 reguladoras, no 27. Pusiste en el HT disipado, pusiste 27 y ahí nos dio que era 28. El problema es que con 28 se me pasa, o a mí se me pasaba, mira. Por eso decidí dejarlas en 27. Ah, ok, ok. ¿Listo? Pues claro, cuando ya redondeo todo, entonces ahí es donde me doy cuenta. Por eso fue que dejé las 27. Porque puedo irme con menos energía, pero nunca con más. ¿Sí? El agua deja de encontrar energía y ahí se queda quieta, para que lo tengan presente. ¿Entienden el sistema? Ingeniera, una pregunta, Ujú, porque póngale cuidado que yo la intenté con el de diámetro de 10 pulgadas y el de diámetro de 14 pulgadas, ujú. y pues ahí me da que para que haya una pérdida de 24.03 serían 1000 metros de 14 pulgadas y Ujú. 4000 metros de 10 pulgadas. Entonces no sé si este es también podría ser más viable económicamente. Claro, ahí por eso también se las puse aquí como una alternativa. De hecho, ahí lo que tienes que tener en cuenta es que la pérdida va a ser mayor, ¿no? Porque ya estás pasando de 14 a 10. O sea, ya me estás cambiando dos diámetros comerciales. ¿Listo? Mm, Entonces, aún así, habrá que ponerle un poquito más al de 14 para bajar un poco el de 10 y poder compensar la pérdida que me está generando el aumentar dos diámetros más. ok, vale, gracias. ¿Listo? Por eso, pero ese ejercicio es el que hay que hacer. ¿Listo? Eso está bien.
Cuando yo empiezo, yo entiendo el sistema y empiezo a pensar, yo digo, bueno, hidráulicamente me va a funcionar bien, ahora económicamente, ¿esto cómo me va a terminar resultando? ¿Listo? Ese ejercicio está bien. Entonces yo empiezo a variar, yo digo, listo, ahora 14 y 10 y lo compenso, ta, 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 ta. ¿Ok? Entonces les decía, igual en las dos opciones hay que poner accesorios, lo único es que en esta, los accesorios, como les decía, van a ser accesorios. ¿Listo? Entonces son sistemas que voy a tener que poner, pero no para mitigar pérdida, sino ellos van a quedar siempre, y la condición normal es que queden abiertos, pero en caso de que se requieran, pues poderlos maniobrar y poder regular el sistema. ¿Ok? Bueno, listo, importante, cuando seleccionen diámetros, revisen la velocidad, revisen la pérdida, revisen las longitudes. ¿Ok? Dentro de lo que dice la 0330, bueno, por temas de tiempo, chicos, yo creo que vamos a dejar, porque igual pues en estos 6 minutos no es mucho lo que voy a contarles, distinto a lo que está en la presentación. Por favor, léanse la presentación, ¿sí? Acá está todo lo que hemos hablado, miren lo que es los diferentes tipos de conducciones. Tenemos conducción, en este caso, este es el que tenemos, o el que acabamos de diseñar, donde es tubería por debajo de la piezométrica. En el caso del ejercicio que acabamos de hacer, la piezométrica eran los 25 metros que me estaba dando el desnivel estático del terreno. Y lo que hicimos fue mantener ese gradiente hidráulico o esa línea piezométrica siempre por debajo de esa línea, de esa energía total. Eso es lo que nosotros llamamos conducciones forzadas. Son los casos ideales porque obviamente, como lo veíamos, yo puedo maniobrar el diseño para que se cumpla esa condición de que siempre la hidráulica, la estática, esté por encima del gradiente que me genere ese diseño, que es la combinación de diámetros o el irme con un solo diámetro y accesorios. ¿Listo? La conducción en lámina libre que van a ver es la misma aducción, ya la diseñamos también. Y este sería lo que vamos a hacer la próxima clase, y es la impulsión. Cuando yo tengo mi equipo de bombeo, y lo que tengo en este caso es que el gradiente hidráulico, que es, siempre que yo les hable a ustedes o que les hablen de gradientes hidráulicos, ustedes siempre asócienlo al transporte o lo que me está generando el transporte del caudal. Entonces, ¿quién va a ser el gradiente hidráulico? Las pérdidas de carga. ¿Quién va a ser el gradiente hidráulico? La energía cinética, ¿sí? Y siempre la estática es la que me condicione el terreno. Entonces, cuando yo tenga que el gradiente hidráulico es mayor, ¿sí?, al plano piezométrico estático, a la energía disponible, entonces ahí es donde ya tengo que recurrir a sistemas como bombeos, que lo que van a hacer es aportarme la energía que me hace falta. Entonces, en ese caso, y para separarlo, entonces, si la estática coincide con la piezométrica, es porque estamos hablando de lámina libre, que ya la tenemos diseñada, que es la aducción. Si yo puedo manejar el gradiente hidráulico por debajo del plano piezométrico o de la energía estática, entonces puedo jugar con esa condición y ajustar el diseño como lo hicimos ahorita, que fue la conducción forzada que planteábamos. Y si ya el gradiente hidráulico me supera en algún punto ese plano estático o esa energía total, entonces sí o sí necesito recurrir a sistemas de impulsión, que es seleccionar la bomba más conveniente, calcular la altura del bombeo, ¿sí?, y poder asociar esa altura de bombeo con las pérdidas que obviamente también se me van a generar en el transporte del agua hacia el sistema donde vaya a operar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice así importante la 0330? Vamos a diseñar siempre las conducciones con caudal máximo diario, que es nuestro caudal de diseño. Dice que el rango de velocidad es mantenerse por encima de los 0.5 metros segundos, ¿sí?
Y como velocidad máxima, no sobrepasar los límites recomendados por el material del ducto. Entonces ahí lo que me dice la 0330, lo mismo para la presión. Siempre cuando yo seleccione, por ejemplo en ese caso de la tubería que veíamos, pues no es solamente ir a mirar que sea un polietileno que resista buenas presiones, ¿sí? Sino que también tengo que controlar que, y ahí es donde empezarían a activarse los accesorios. Ustedes dirán, listo, ingeniera, pongo los accesorios, pero ¿cuándo realmente los voy a necesitar? Si yo, por ejemplo, fui y me compré mi tubería de polietileno de 12 y de 10 pulgadas, ¿sí? Y el fabricante me dijo, mire, esta tubería soporta hasta 3000 PSI, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si yo, por ejemplo, llego a un momento en donde el manómetro que tengo instalados en las tuberías me llegan a superar esos 3000 PSI, empiece a activar válvulas, empiece a maniobrar accesorios, porque si usted deja que siga pasándose esa presión por encima de la presión de trabajo de la tubería, se va a estallar. Y ahí es donde se le van a generar los transitorios hidráulicos. ¿Listo? Entonces, cuando yo vea que ese manómetro me está superando los 3000, uno usualmente lo que hace es eso. Cuadra la válvula, le pone un regulador, le pone un autómata es como un sistema de una señal, una alerta, que dice, oiga, esto se está pasando de 3000, usted me calibró a mí de 3000, así que actívese. Y se abren esas válvulas, reducen la presión o la sostienen de acuerdo a lo que se requiera. ¿Ok? Y lo mismo para las velocidades. Entonces dice velocidades mínimas, pues 0.5 como para que haya una cinética suficiente para poder transportarse. Y la máxima, pues si el fabricante me dice que son 3 metros, entonces ahí es donde tengo que jugar con el diámetro. Y si a mí me dicen que, por ejemplo, la velocidad máxima es 2,5, entonces voy y miro qué diámetros puedo jugar para que no se me pasen esas velocidades máximas. ¿Listo? Aquí están esos efectos de cavitación de tuberías, lo que hacen las depresiones, lo que hacen las sobrepresiones, la importancia de regular el sistema. Estamos transportando agua potable, entonces ya no es solamente que si una rotura me despresuriza, ¿sí? El sistema o me daña el tubo y tengo que reemplazarlo y eso me sale más costoso, sino que además, si yo no atiendo esta emergencia en el tiempo pronto, ¿sí? En el tiempo pues, prudencial, por decirlo así, entonces lo que puedo terminar es contaminando el agua, que esa sí es que vale muchísimo, ¿listo? Porque no es solamente el recurso hídrico, sino todo lo que le adicioné para potabilizarla, y si yo no atiendo la fuga de manera oportuna, entonces voy a terminar contaminándome el agua que ya previamente había descontaminado. Aquí estaría cómo deben de utilizarse, cómo deben de ponerse. Siempre el tubo mayor de primero, ¿sí? Ya lo hablamos. Las presiones dinámicas dentro de la tubería, eso se maneja con modelación hidráulica, que lo vamos a hacer una práctica de panel. Y ahí las vamos a manejar cuando lleguemos a la red de distribución. ¿Listo? Esto ya lo sabemos, ya lo hicimos. Aquí hay un ejemplito, ya lo hicimos. Aquí fue como nos había quedado. Esta era la misma, entonces tubería de 12, los 1084, al final esto nos quedó 1500 y 3500. Le bajamos a esta para que esos cambios de diámetro y demás pues compensen la energía disponible. ¿Listo? Esto también ya, accesorios de la conducción, aquí les puse cómo funciona una ventosa, cámaras de quiebre, que es las que vamos a hacer la próxima clase, y las diferentes valvulerías que podemos instalar. ¿Listos? Bueno, entonces, en esta horita, tarea, van a revisar todo el material, ¿sí? Teórico que nos hace falta, y de una vez el próximo miércoles vamos a empezar el sistema de impulsión. Entonces me van a leer, por favor, se los voy a activar. Inducción ya está, y es el sistema de bombeo. ¿Listo? De tal manera que la próxima semana no entro con clase teórica, sino que de una vez vamos a hacer ejercicios, tanto cuando necesite accesorios como cámaras de quiebre y demás, que usualmente es en altas pendientes, y cuando ya tengo que pasarme a sistemas de bombeo. ¿Listo? ¿Estamos?
Bueno, señora. Bueno, pues feliz semana para todos, feliz resto de semana y los veo el miércoles. Se cuidan. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, Ingeniera, gracias. que estén bien. Hasta